Hola, una vez más continuando con nuestro servicio. Qué impactante cuando nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Él acude como fue su promesa. Cuando un corazón genuino, sincero le busca, Él se dejaría encontrar. Y ese es el secreto de la fortaleza de nuestra vida espiritual. Esa comunión preciosa que nos propicia que aun cuando las cosas no estén de la manera como buscamos, su fortaleza nos levanta y hace posible este tiempo. Próximos domingos, acabamos de escuchar, estaremos en las instalaciones de la iglesia a las 1 de la tarde y te reitero nuestro protocolo cubrebocas porque nuestros hermanos en la mañana han tenido sensibles partidas de hermanos en relación con la epidemia que se tiene y por amor a ellos será nuestra decisión mantenernos en ese contexto para ser solidarios y propiciar que la vida cristiana se convierta en esa oportunidad de expresar y manifestar ese amor. Bien, si tienes tu Biblia, ya sea digital o física, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, hay unos versículos con un alto grado de instrucción que el apóstol Pedro estaba transmitiendo en su tiempo y momento para una generación que se encontraba ante una posición donde opiniones de maestros externos, y cuando hablo de maestros estoy hablando de diferentes posturas doctrinales, opiniones, tergiversando la verdad, estableciendo la mentira como tratando de legalizarla como hoy lo estamos viviendo y buscando otras formas de cómo mantener a una persona en un ámbito espiritual aparentemente fuerte, sólido, como hoy para nosotros hay tanta metafísica, encontramos tanto espiritismo, hechicería, con una alta condición de contaminación que Pedro precisamente al estar compartiendo estas condiciones, no solo le hablaba a una generación con un gran tiempo de influencias externas que trataban de retirarlos de la senda correcta para abrir un espacio donde sería tan difícil de regresar. Que para ti, para mí, no es una noticia antigua, es lo que vivimos el día de hoy. Estos tiempos se caracterizan por tratar de colocar la mentira, el error, lo ilegítimo, y se están tratando de legalizar algunos aspectos como para tratar de corroborar que es correcto, pero el error, la incongruencia y la degradación moral se han estado convirtiendo en la bandera de muchos políticos para propiciar generar votos, máxime que estamos en tiempos electorales y donde nosotros necesitamos la dirección divina acerca de cómo vivir en tiempos críticos, cómo descubrir la mentira y qué hacer para evitarla y no ser contaminado por ello, cómo vivir nuestros tiempos laborales sin ser infectados, contaminados por la degradación, por la corrupción, que es prácticamente la moneda de todos los días. Así que vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, y te voy a invitar, si te pones de pie, por favor. Lo haré en voz alta. Si tú estás en casa o en el lugar que elegiste para este tiempo sin eh, intromisiones, sin el menor ruido posible, y tienes la oportunidad, hazlo conmigo en voz alta. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. La vida cristiana no está exenta de ámbitos difíciles. Por el contrario, es donde se refleja la genuina vida de fe cuando estamos invirtiendo, estamos pasando momentos en que las circunstancias de nuestro entorno son tan fuertes que a muchos que no tienen cimientos son arrasados. Y nuestra vida se divide en dos esferas prácticamente. La esfera natural, física o material que nosotros conocemos y la esfera espiritual donde debemos nosotros como nacidos de nuevo movernos en esa esfera con un alto grado de efectividad a causa de lo que hoy somos, la identidad que tenemos y el resultado de esa gracia maravillosa que ha hecho de nosotros lo que somos. Ambas esferas, la natural como la espiritual, necesitan recursos para poder mantenerse en la línea a la cual queremos dirigirnos. Y podemos hoy descubrir esa liberalidad divina de cómo es que esa fuente inagotable continúa haciendo posible que un creyente en tiempos difíciles pueda seguir viviendo. En tiempos de oposición continúe creyendo. En tiempos de persecución continúe levantando la bandera del Evangelio. Que aun cuando otros se empeñan en negar la verdad, nosotros podemos seguir diciendo, el Señor es mi Rey, es mi Salvador, y a Él sea el honor y la gloria. Esto es algo que nosotros necesitamos volver a colocar en nuestra vida, porque nuestro entorno, que es tan sutil como un gran pulpo con una gran diversidad de tentáculos, llevando diversas posturas con tal de atraer a todos, incluyendo a aquellos que conocemos la verdad. Así que el apóstol Pedro, consciente de esa condición que está viviendo, y mira, qué impactante, porque el apóstol Pablo también escribe en Timoteo similares condiciones acerca de los tiempos críticos. Este viernes mencioné que el libro de Santiago es un manual de qué hacer y cómo hacerlo. Qué evitar para caminar en la senda que es la voluntad de Dios y estar en armonía con ella. Y Pedro ahora nos muestra que hay un panorama muy importante y hay una relación directa, estrecha entre lo que conocemos y lo que poseemos. Eso subráyalo, por favor. Hay una directa relación entre lo que conocemos y lo que poseemos. Esta es la vida a la cual tú y yo somos llamados. Por eso es importante que nosotros no busquemos en otras áreas del conocimiento lo que solo la palabra de Dios nos provee. No estamos hablando que no estudies, no, necesitas superarte en la vida. No estamos hablando de sustraerte de la capacidad intelectual, académica. No, no, no. Eso es importante y necesitas superarte e ir a la excelencia. Eso es algo que siempre lo reitero. Porque un cristiano no puede quedarse obsoleto ni estancado. Un cristiano está llamado a dar y vivir en la excelencia. Esto es algo que tú y yo necesitamos colocar. Así que cuando estoy hablando del conocimiento, no estamos hablando de la intelectualidad, estamos hablando del aspecto espiritual, en donde nuestra capacidad de comprensión requiere una inversión, porque finalmente el conocimiento es poder. Esto lo has escuchado probablemente en la esfera natural, y si en lo natural es una realidad, cuanto más en la esfera espiritual. Eso es lo que tú y yo necesitamos percatarnos. Así que Pedro está señalando una directa relación entre lo que conocemos y lo que poseemos. O pudiéramos decir, la medida de lo que vivimos y tenemos es el resultado de lo que conocemos. Parece un trabalenguas, pero esa es la realidad.
Eso es importante. Fuimos llamados no solo a formar parte de la familia de Dios. No solo tenemos el gran privilegio que esa gracia nos alcanzó y ha hecho de nosotros unas vidas nuevas, somos transformados, pero eso no nos limita para poder conocer a aquel con quien estaremos una eternidad. Y la medida en que tú y yo tenemos entonces acceso a esa relación y comunión, entonces lo que somos se verá reflejado y lo que poseemos, tampoco voy a restringirlo únicamente al ámbito material, porque eso es algo que tú y yo también necesitamos mantener ese balance. Necesitamos madurar, necesitamos crecer para saber dónde colocamos los términos, de qué estamos hablando, y no solo colocar aquello que creo que es el ámbito o la esfera donde me conviene estar, no. Cuando hablamos de poseer, estamos hablando de esa amplitud de la palabra, de conocer su voluntad, de movernos en esa esfera y poner en práctica lo que sabemos. Así que volviendo entonces a este verso que iniciamos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Así que nos damos cuenta entonces que Dios ha abierto sus ilimitados recursos para que sus hijos puedan vivir en ambas esferas con un alto grado de efectividad para no volver atrás y no vivir en las prácticas antiguas que una vez quizás colocamos. Esta amplitud dice que hay dos esferas donde nos movemos y son sus recursos los que necesitamos para saber cómo vivir ante las condiciones de un medio, de una sociedad que cada vez parece más abrazar la mentira y llamar a lo malo bueno, y de esta manera tratar de legalizar aspectos que son en contra de la naturaleza, en contra de la biología, en contra de la verdad. Y esto para muchos puede representar que es legal, pero no es legítimo delante de Dios. Así que nosotros debemos tener primeramente la certeza de que el Señor anticipadamente ha preparado los escenarios para, de acuerdo a las condiciones de nuestro diario vivir, Él ha preparado ya los recursos que necesitamos para seguir caminando día con día. La Biblia nos enseña que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor Jesús nos aseguró que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y es capaz de proveerlas. Nosotros entonces debemos estar conscientes que el día a día de nuestra vida está dentro del contexto del plan y propósito de Dios. Que Él previa y anticipadamente ha reservado ya momentos, recursos, para que nosotros seamos quienes experimenten esas riquezas derramándose sobre nosotros en el ámbito de la vida física, material o financiera. Él es la fuente inagotable de toda riqueza. Santiago lo llama de esta manera: todo don perfecto desciende de lo alto. Nosotros tenemos que aprender a mirar al invisible, mirar a aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Y habrá momentos ciertamente en que tengamos que experimentar necesidades porque hay propósitos involucrados en eso. Pero debemos tener la certeza, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control para que sigamos de pie cada día y tengamos lo suficiente para seguir adelante. Algunos pueden decir que este texto solo habla acerca de la vida piadosa, pero no podrás vivir la vida piadosa sin tampoco vivir la vida material, física o natural. Así de sencillo. Así que no vamos a exaltar solo lo material, estamos hablando de una esfera donde nuestra fe debe anclarse.
donde no debemos vivir desesperadamente acerca de qué haremos, cómo le haremos. Si Dios previa y anticipadamente ha colocado esos recursos para que puedan llegar en tiempo, en momento, en forma, entonces podamos nosotros mirar hacia adelante, hacia la búsqueda del propósito para el cual tú y yo fuimos alcanzados. Porque la búsqueda solo de lo material nos va a desviar del propósito. Y lejos de llegar a la meta trazada por el Señor, cambiaremos de rumbo y probablemente cambiemos de residencia. Qué tremendo. Qué impactante. Así que dice aquí que esta divina liberalidad colocó, dice, todo lo relacionado. ¿Así dice su Biblia? ¿Y así dice o no? Porque la mía sí dice. La mía dice todas las cosas. Y todas las cosas, ¿qué incluye? Pocas cosas. Todo. O sea, todo. Está hablando del contexto de la vida, no de superlujos, ¿eh? Porque luego viene el aspecto materialista, que es donde dije, nos desvía y cambiamos de dirección. Está diciendo que todo lo que necesitamos para continuar nuestro proceso, nuestro caminar, el progreso de la vida cristiana, ya Dios previamente lo ha colocado. Y eso a mí me impacta porque cuando atravesamos tiempos de necesidad, cuando oramos y le pedimos al Señor su intervención, que envíe, provea los recursos, tarde o temprano esos recursos llegan porque es la provisión de Dios para ti y para mí. Dios es inagotable, exuberante. Los cielos, y no estoy hablando de una bóveda celeste, estoy hablando de ese profundo y limitado universo donde mientras más los científicos se aproximan a tratar de conocerlo, más sorprendidos están de la exuberancia de constelaciones nebulosas, colores, de todo aquello que fue creado por el poder de sus labios, de su boca, aquello que solamente refleja la expresión de la grandeza y la majestad de quien es Él. Así que Él es ilimitado. Por eso Pedro está colocándole a sus oyentes que estaban atravesando persecución, viviendo momentos de despojo, decirles que mientras nuestros ojos miren solamente a lo material, vamos a perder la directriz. Pero mientras miremos hacia aquel que tiene todo para hacernos seguir adelante día con día, seguiremos la senda. Qué importante que hagamos de este texto o de estas palabras parte de nuestra vida cotidiana. No la jactancia, sino por el contrario, la humildad de reconocer que a quien servimos y pertenecemos sigue teniendo el control de nuestra vida. Y donde quiera que vayamos, Él sigue teniendo ese control. Así que en 2 de Corintios 9, verso 8, hay algo que dice aquí. Y poderoso es Dios para no hacer que abunden en ustedes toda gracia. ¿Qué dice? Para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, este es el propósito de la vida cotidiana, teniendo siempre en todas las cosas que lo suficiente, escúchame bien, subráyalo, lo suficiente. Por eso a veces queremos superlujos y como dice Santiago, piden y no saben pedir porque piden de acuerdo a los deseos. ¿Cómo me gustaría una mansión, Señor, en Marte? ¿Cómo me gustaría un carro Tesla para poderme viajar? Y espérame, esas no son las cosas necesarias. Pero dice aquí, todo lo que es necesario para que tengamos lo suficiente. ¿Para qué? Para abundar para toda buena obra. Esto nos dice entonces
que la universalidad de este don es quien le dio al alma cuerpo, quien le dio al recién nacido vida, quien da fuerza al que trabaja, quien le da sabiduría para el sabio, quien nos equipa y capacita para realizar nuestras actividades cotidianas. Santiago decía, el que es falto de sabiduría, demándela, pídala y Dios lo dará. Es lo que estamos hablando. Dios nunca, ni aún, escúchame bien, ni aún a los no creyentes los dejó sin talentos, sin cualidades y capacidades para hacerle frente a la vida. Toda persona tiene esa facilidad cuando logra descubrir para lo cual fue hecho, para lo cual fue creado. Y de esa manera puede hacerle frente a las condiciones de la vida. ¿Cuánto más nosotros que tenemos aquel que tiene todo el poder para hacer que obre para bien donde nos movemos? Cuando necesitamos las fuerzas para seguir realizando nuestra labor, el Señor nos da. Cuando nuestra capacidad se ha limitado, oramos y le pedimos al Señor ese incremento y viene esa sabiduría para realizar nuestras funciones con efectividad. A eso se está refiriendo Pedro. Somos llamados a vivir en otro nivel, en otro estilo de vida, como resultado de esa gracia que en ti y en mí es una realidad. Por lo tanto, los recursos de nosotros los creyentes están disponibles por el poder de Dios. Están ahí para que nosotros aprendamos cómo obtenerlos y cuál es el propósito de recibirlos. Porque a veces no nos preguntamos el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo. Estas preguntas son vitales en la vida cotidiana. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cómo es que debo hacerlo? Y es justo aquí donde tenemos. Nosotros, hoy tú y yo estamos en una esfera espiritual que no puede ser alcanzable por logros. Desde niños se nos ha instruido que debemos trabajar para alcanzar, para obtener. Pero Dios no vende sus dones. No los podemos obtener por esforzarnos mucho, porque su gracia es ese don ilimitado e inmerecidamente que hemos recibido. Pero ese poder, su poder ha hecho posible que nosotros entonces podamos movernos el día de hoy en ese ámbito espiritual donde tenemos adversarios, hay obstáculos y no obstante, el Señor nos ha brindado la capacidad para seguir paso a paso en ese proceso formativo donde nuestra vida, nuestra madurez se está llevando día con día para lograr ser lo que Dios dispuso que fuéramos. Porque tú y yo somos distintos, pero tenemos algo muy en común, que Dios tiene un propósito donde Él está viendo el proceso terminado. Y nosotros todavía ni alcanzamos a ver ese proceso porque estamos tan inmersos en la vida natural, en la material, que se nos olvida que somos hoy seres con un alto grado de vida espiritual donde debemos movernos en esa esfera sobrenatural. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, Dios ya ha colocado sobre nosotros una gran cantidad de condiciones. Dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado un espíritu de poder. Jesús había dicho, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué era ese poder? Para ser testigos. Somos testigos a un mundo que cada vez parece amar más la oscuridad. Hace unos días detuvieron a un pastor porque se atrevió a predicar que solo puede haber un hombre y una mujer.
y fue arrestado, fue llevado preso. Y te preguntas, ¿realmente las inclinaciones sexuales, las posturas, son las que hoy definen la ciencia? Porque la biología o la fisiología ya no son más un parámetro que defina. Ahora son las agendas que se están teniendo las que hacen las leyes, las que compran diputados y senadores para cambiar las leyes. Cuando antes lo que definía el sexo era el nacimiento biológico. Esa es la razón de que Pedro está hablando hoy, que nosotros necesitamos, con ese poder recibido, no es propio, es recibido, nosotros seamos la luz que el mundo necesita conocer. No ser una voz condenatoria, no, sino una voz que anuncie la verdad. No un eco que repita lo que el mundo cada día declara, sino que seamos una voz como aquel hombre en el desierto, una voz en el desierto que levantaba cada vez su clamor para anunciar lo que el mundo necesita. Estamos viviendo en similares condiciones que cualquier otra sociedad en este lugar o en cualquier punto geográfico del mundo, pero la palabra de Dios es la que nos guía, define, dirige y establece los parámetros para seguir adelante. Dice que este texto también que nos ha dado amor. Y esa es la fuerza más poderosa en el mundo entero. El amor de Dios sobre nosotros. Pero ese amor no solo debe ser una frase agradable. Lo que habla ahí es la práctica juntamente con el poder en el amor. Porque tú puedes tener todas las cosas, pero cuando uno carece de amor, no somos nadie. Pero el punto final, dice, es dominio propio. Entonces Dios nos ha equipado para tener, hacer, realizar nuestra vida material, física, natural cada día, pero también en el proceso de nuestra vida espiritual Él ha provisto todo lo que necesitamos para lograrlo. Pero viene la pregunta, ¿cómo o cuál será el medio de obtenerlo? Volvamos otra vez a la escritura. Dice que nos han sido dadas por su divino poder a través de el conocimiento. El conocimiento. El medio de recepción de lo que Dios espera que nosotros tengamos es el conocimiento. Y la palabra que utiliza Pedro aquí, epignosis, no es simplemente adquirir una capacidad intelectual, no, lo que está enseñando es que hay un conocimiento más profundo que se obtiene a través de una práctica, a través de la vida cotidiana, y eso se llama relación. La medida de nuestra relación con el Señor va a definir entonces nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. Por eso mencioné al principio que hay una directa relación entre lo que conocemos y lo que poseemos. Si nosotros no accesamos a la fuente de sabiduría, a la fuente de vida, a la fuente de libertad, a pesar de tener o de ser inmensamente ricos, viviremos como pobres. Hace algunos, décadas, un pastor comentó la siguiente historia real que me impactó, por eso la guardo. Y resulta que en los años 30, 40, un hombre inglés se fue a los Estados Unidos. Y estando ahí, su vida no fue muy efectiva. Y empezó a perder su capacidad de sustentarse,
empezó a vivir en las calles pidiendo dinero. Y resulta que un tío en Inglaterra, millonario, muere. Y él se convierte en el heredero universal de todo cuanto ese hombre tenía. Cuando los notarios contratan a investigadores privados acerca de dónde encontrar a ese hombre, sabían que había estado viajando a Estados Unidos, pero no sabían la dirección. Empezaron a buscarlo, pero resulta que este hombre no tenía un lugar donde dormir. Pedía dinero para poder comprar algo de comida. Pero un buen día, en una noche fría, se quedó dormido y nunca despertó. Cuando fue llevado a la morgue, los investigadores pudieron encontrarlo. Pero ¿de qué valdría la inmensa fortuna heredada si él no había disfrutado en vida? Y a veces eso nos pasa a nosotros. Teniendo una herencia de grandes proporciones, a veces no tenemos el acceso por nuestra falta de búsqueda, de atención, de saber qué es lo que Dios nos ha dado. Acompáñame al Salmo 25, verso 14. Y esto es algo muy importante. Este es el secreto del cual todo creyente necesita entender, conocer, vivir, practicar. La comunión íntima del Señor es con quienes le temen, y a ellos hará conocer su pacto, es decir, les hará revelar sus secretos, es lo que está diciendo. No es por posición, porque muchos se jactan, yo soy hijo de Dios, sí, y tu vida es un reflejo de que eres pobre espiritualmente hablando. Así que somos hijos no por posición, sino por relación. Y es justo ahí donde nosotros necesitamos aprender a invertir tiempo con Dios. Porque Romanos, lo sabrás, 10:17 dice que la fe viene por oír las novelas, por oír los noticieros, por escuchar lo que pasa en otros lugares, porque te digan qué está pasando en el ámbito de la epidemia. No. La única manera de mantenerte estable, firme y a la expectativa de saber qué es lo que has heredado, qué es lo que te pertenece, qué es lo que Dios tiene reservado para ti, es únicamente a través de la revelación que es por comunión con Dios. Por eso, la medida de lo que conocemos es lo que poseemos. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Nosotros definimos el nivel, el grado, la esfera espiritual donde debemos movernos. Por eso el apóstol siempre estuvo diciendo, mas los que son guiados por el Espíritu, los que viven en el Espíritu. ¿Sabes? Este mundo hoy está más temeroso que nunca quizás en la historia. Ha sido condicionado para que viva bajo el temor y bajo una esfera en la que se le ha hecho creer que solamente es hoy lo material, y viva y decida qué hacer hoy porque no sabe qué va a pasar mañana. Nosotros como iglesia vivimos circunstancias de igual manera, pero diferente aspecto. Nuestra fe radica en la certeza de aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. De aquel que tiene el control de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro mañana. Y es ahí donde una iglesia sólida, una iglesia firme, estable, es la bandera que este mundo necesita ver ondeando en todo lugar, porque la iglesia no son las cuatro paredes, no son las instalaciones. La iglesia somos tú y yo que salimos a trabajar día con día.
que salimos con las personas y tenemos nuestras relaciones sociales, ahí es donde podemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra forma de hacer nuestros negocios, es como reflejamos lo que somos y poseemos. ¿Cuánta razón tenía Pedro en decirnos que Dios ya ha provisto para todo lo natural y lo espiritual, para todo lo que concierne a la vida piadosa, es decir, lo que nos acerca a Dios? Y el medio es conocer a Dios. Por eso Jesús decía en el Evangelio de Juan 17, que te conozcan a ti. Eso es lo que necesitamos, conocer a Dios. Es nuestra decisión. Y yo te aliento, no tenemos todo el conocimiento que deberíamos, pero si no accionamos, si no buscamos, si no nos adelantamos, permaneceremos en esa misma condición, pretendiendo creer que la vida simplemente es tenerlo todo y creer que el padre, como es millonario, ya no lo heredó todo. No, no es así. Tenemos que reconocer que en su palabra tenemos todo lo necesario, pero en tu comunión con Dios hay revelación. Ese es el medio para conocer a nuestro Dios y conocer lo que ya previamente te ha dado. Por eso el salmista pudo decir cuando estaba viviendo tiempos difíciles, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Era obvio que había sido inspirado por el Espíritu Santo, pero su vida cotidiana de comunión, su vida relacional con el Señor le garantizaban todas estas condiciones. ¿Por qué? Porque tu experiencia pasada o mi vida, donde las circunstancias anteriores nos generaron conflictos, clamamos a Dios y Él nos ayudó, nos liberó, entró con poderosas acciones, son la evidencia para seguir creyendo que Dios tiene el control de nuestra vida el día de mañana. Por eso el salmista pudo decir eso, el bien y la misericordia. ¿Podremos decirlo tú y yo? Yo creo que sí. Pero conocer a Dios nos permitirá entonces saber quién es, qué o cuál es su voluntad, conocer sus atributos, que en la gran mayoría de las circunstancias son difíciles de expresar humanamente hablando, pero hay uno en el cual sí podemos nosotros entenderlo y trasladarlo a la práctica, el ámbito moral. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en el mismo lodo o volvamos, como dice ahí, la puerca lavada al lodo. Fuimos salvados y se nos ha dado una nueva naturaleza que puede reflejar moralmente esa condición. El mundo tergiversó la imagen de Dios y nosotros estábamos desfigurados antes de conocer al Señor. Pero hoy que somos participantes de esa naturaleza, en nosotros hay un enorme potencial para vivir muy distinto a como el mundo vive. La corrupción y la concupiscencia que dice Pedro, que ese es el origen, es el cáncer y es lo que está moldeando a una sociedad cada vez más con un alto grado de degradación moral, pretendiendo que esa es la vida, cuando en realidad tú y yo fuimos colocados aquí para ser un especial tesoro del Señor, para hacer luz en las tinieblas, para hacer la sal en medio de una sociedad carente de sabor. Pero no es nuestra fuerza, es la gracia del Señor, es el poder de Dios que ya ha preparado todas las cosas. Es necesario que nosotros entonces nos demos cuenta que el propósito de Dios para ti y para mí mientras sigamos con vida
es reflejar su imagen. La identidad que tú y yo tenemos necesita el mundo saberlo, porque a veces nos quedamos con el galardón. Oiga, qué excelente cultura tiene. Oiga, qué grata persona es usted. Cuando pudiéramos decir, mira, si el Señor no hubiera llegado a mi vida, jamás pudiera ser lo que soy. He comentado que cuando estábamos jovencitos conocimos a Joel Quiñones, que le decían la changa. Era un asesino que estuvo en la cárcel en San Quintín y fue condenado a la muerte. Pero por una u otra cosa en la soberanía de Dios, tenía una madre que oraba todos los días por él. Y el Señor lo liberó y salió de ahí. Y se dedicó, porque conoció al Señor, a predicar, a compartir. Y cada vez que nosotros teníamos ocasión de entablar una conversación con él, porque tú lo veías cuando predicaba, lloraba todo el tiempo. Y nosotros le decíamos, hermano, ¿cómo puede ser tan sensible? ¿De verdad usted era ese? Y él nos dijo algo que es aplicable para ti y para mí. A él le decían la changa. Y decía, si tú me quitas la gracia del Señor, verás la changota que te va a salir. Y es cierto. Lo que somos es el resultado de lo que conocemos. Pero podemos ir a la excelencia, como dice aquí Pedro, y hablando de excelencia, no solo está hablando en el contexto de superación, está hablando del ámbito moral, de llegar a un punto donde no tengamos más que ver con la corrupción, con la degradación, sino que antes seamos hoy nosotros testigos oculares y podamos ser transmisores de esa verdad. Para concluir, porque el tiempo se me va, dice el verso 4. Para que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas son el potencial que Dios nos ha dado. Y esas promesas no son obsoletas o caducas. Esas promesas están disponibles para ti, para mí, el día de hoy. ¿Por qué creer y menospreciar esas promesas cuando dice la palabra que es viva y eficaz? Si la palabra es viva, ¿cómo pueden esas promesas estar en el pasado? Si esas promesas fueron declaradas por Dios y su palabra con Él es una y su palabra va a permanecer aunque el cielo y la tierra desaparezcan, ¿cómo podemos minimizar, limitar esas promesas? Porque las promesas hablan primeramente de quién la dio y quien la confirió es confiable. En Él podemos descansar y estar seguro que Él proveerá. Él lo hará. Las promesas nos dicen que hay un futuro por cumplirse que será efectivo. Amén. Pero también esas promesas nos dicen que hay un propósito para el cual se están dando y se cumplirá en su tiempo y su momento. Así que nosotros, reconociendo la gran liberalidad divina, que Dios ya ha provisto lo necesario para tu vida física, material, laboral, como para seguir nuestro proceso formativo e ir creciendo para ir adquiriendo madurez, también el Señor ha provisto todos esos recursos. Pero eso estará directamente relacionado con tu relación con Dios. Si el día de hoy crees que tienes, en realidad no tenemos nada con lo que Dios tiene reservado para ti y para mí. Pero podemos decir con toda certeza que el Señor está con nosotros y Él dijo, no te abandonaré ni te dejaré. Así que hoy podemos decir que hay solo dos aspectos en la vida. Un mundo donde está siendo consumido por el pecado de la corrupción, que es el cáncer que está devorando
a toda persona, a toda corporación, a toda nación. Y es el medio que estas agendas están utilizando para degradar, desvirtuar al género humano. Y el otro ámbito es donde podemos vivir la vida del Espíritu, ser guiados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Donde podamos decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, revélame, muéstrame. Y es lo que tú y yo podemos decir el día de hoy. Señor, ayúdanos para seguir adelante. Nadie conoce el todo, pero si nos detenemos, nos estancaremos. Pero si decidimos ir paso a paso, incrementando nuestro tiempo de lectura de la palabra, la oración, la comunión con Dios, seremos sabios, recibiremos dirección, sabremos cómo accionar en la vida cotidiana y ya no entraremos en pánico, en crisis, porque sabremos lo que Dios es capaz de hacer y hará por ti y por mí. ¿Por qué no ponernos de pie hoy y poderle decir, Señor, gracias por la abundancia? Porque todo lo que necesitamos ya lo has provisto, Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Padre Celestial, ¿cuánto necesitamos conocerte más? No es el interés de lo que podemos obtener materialmente. Es por amor, por gratitud, por introducirnos cada vez más en esa esfera de relaciones donde la revelación de tu palabra no solo comunica un aspecto intelectual, sino la profundidad, la anchura, la altura a la cual somos llamados a vivir. Te necesitamos, Dios. Las condiciones de nuestro entorno social actualmente son críticas y necesitamos ese poder para seguir superándolas y aún para ser útiles en tus manos y anunciar a este mundo que tú tienes la solución a la crisis que se vive. No queremos vivir, Señor, separados de ti. Queremos ser hoy más cercanos, más íntimos contigo, Señor.